Muchísimas gracias, querida Gaby. Antes de darle la palabra a nuestro próximo ponente, pues les doy un saludo muy afectuoso a todos los miembros del instituto que están conectados en este momento con nosotros, a los asistentes. Tenemos asistentes que se han vinculado con nosotros del Carchi, de Ambato, de Loja. Muchísimas gracias por acompañarnos y también un saludo para todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live. Tenemos más de 52 asistentes por esa vía. Muchísimas gracias por darle seguimiento. A continuación, pues le voy a dar la palabra a nuestro próximo ponente. Se trata de Bolívar Figueroa. Él es abogado por la Universidad de las Américas Quito. Tiene un máster en Derecho mención Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Tiene estudios de International Tax Center ITC de la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, sobre fiscalidad internacional. Es miembro del directorio del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario desde el año 2019. Es miembro del International Fiscal Association IFA, sede Ecuador, y estaba organizando el encuentro IFA que lastimosamente se ha cancelado este año por el tema de la pandemia y se ha sido reprogramado y estaremos participando para 2021. Es miembro... Ha participado como expositor y ponente en varias jornadas latinoamericanas de derecho tributario del Instituto Latinoamericano y también de IFA Regional Latinoamericano y es socio senior de la firma Ferrere Abogados. Y esta noche nos acompaña con una ponencia especial que le pido al propio Bolívar que la presente. Gracias, Eddie, asociado senior de Ferrari Abogados. Una pequeña aclaración. Ahora paso a proyectar la presentación. Me confirman si la tenemos de ahí. Está. ¿Me escuchan? Sí, puedes continuar. Ya, perfecto. Bueno, el tema que me he permitido preparar está relacionado con la aplicación de los principios tributarios constitucionales bajo emergencia sanitaria y estado de excepción. El tema realmente es bastante grande, es un tema bastante fuerte y pesado por la dogmática jurídica, por toda la teoría que implica. Sin embargo, he tratado de trazar algunas líneas para comentar un poco con ustedes, con ustedes los asistentes, respecto de los temas relevantes que se deben considerar en el momento de la creación de una ley, y sobre todo en el momento de aplicar políticas públicas y políticas fiscales en una situación tan sui generis como lo es como es esta crisis sanitaria. Entonces, para empezar, ¿en qué contexto estamos? La verdad es que la pandemia ha producido una serie de creación de políticas fiscales, una serie de medidas tributarias en diferentes países que están en constante evolución. Vemos que en diferentes legislaciones de diferentes países se están discutiendo proyectos de ley, algunos incrementan tributos, otros generan incentivos y beneficios tributarios, y de alguna manera cada país quiere hacerle frente a la pandemia. En el Ecuador, pues, con el decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo, se estableció el estado de excepción por calamidad pública, y esto, sin lugar a dudas, suma e incrementa un agravio que ya venía viviendo el país, como una crisis económica y fiscal de años anteriores. De hecho, los reportes del mismo Ministerio de Finanzas indican que ya existe para el 2019 existía un déficit presupuestario de 4.043 millones de dólares, y ese había sido incrementado en 1.143 millones respecto del 2018. Últimamente había circulado una noticia de que se estaba haciendo un ajuste al déficit presupuestario de 1.2 millones,
sin embargo no es materia de análisis. Se habla de que era una reclasificación de cuentas, de alguna deuda interna de los GATS que no estaban bien clasificadas. De ahí, ¿por qué la discusión de los principios tributarios? ¿Por qué son importantes? ¿Y qué relevancia pueden tener cuando estamos analizando el régimen tributario en tiempos de crisis sanitaria? Pues? Y si bien puede parecer obvio, el tema es que los principios tributarios son el sostén del régimen tributario y del sistema tributario per se. No existe Estado ni democracia si no hay respeto a los principios. Cumplen una función y un rol muy vital en la creación de los tributos, es parte de los elementos constitutivos de los mismos, y evidentemente están escalados a nivel de postulados constitucionales y finalmente mantienen una tutela y una protección constitucional y normativa. ¿Cuáles son los principios constitucionales que tenemos en el Ecuador? Básicamente, tenemos el principio de generalidad, tenemos el principio de progresividad, tenemos el principio de eficiencia, está el de simplicidad administrativa, tenemos el de irretroactividad, el de equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria, legalidad e igualdad. Me voy a permitir precisar brevemente sobre cada uno de ellos. Sin embargo, es importante entender que el esquema de la Constitución de 2008 establecía un mix de principios. Hay principios que están relacionados con los derechos de los contribuyentes y con una protección al contribuyente. Hay principios que están en beneficio del gobierno, en beneficio del Estado para mejorar una recaudación. Y en su momento se discutía de que no había una consonancia entre los principios constitucionales y los principios que estaban aterrizados en el Código Tributario. Sin embargo, más adelante voy a presentar un pequeño cuadro que nos pone en contraste cada uno de los principios. Ahora, respecto a los principios administrativos, que así ha sido reconocido por la doctrina, el Estado tiene la simplicidad administrativa, el Estado tiene la suficiencia recaudatoria, el Estado tiene la transparencia como principios rectores para ejercer su poder de imperio e imposición de impuestos. Eficiencia relacionada al gasto público, que ayer ya lo comentó Eddie de la Guerra, y algo también comentaba Gabriel Galán. Simplicidad administrativa, que se ha puesto de moda, incluyendo el último código, la última ley que se vivió en diciembre, y otros principios como de transparencia y suficiencia recaudatoria que de alguna manera le garantizan y le obligan al Estado generar ciertos mecanismos que le permitan subsistir de acuerdo a la recaudación que realiza. De ahí, ¿qué es lo que nos queda a los contribuyentes? El principio de generalidad, que como todos conocemos, está relacionado con que los tributos sean para todos, no pueden haber tributos segmentados, no pueden haber tributos focalizados muy específicamente, y en aquellos que son focalizados y que están diseñados para específicos hechos imponibles, pues estos igual tienen que aplicar el criterio de generalidad. El de progresividad, puesto que no existe norma tributaria y no existe tributo que no deba de ser progresivo, esto, en palabras simples, está relacionado con un incremento paulatino de acuerdo al evento imponible o al hecho imponible, y que de alguna manera está relacionado y estrechamente vinculado con la capacidad contributiva. Un poco más adelante lo vamos a aterrizar de mejor manera. De ahí el de irretroactividad. Solo para recordarlos, los impuestos rigen para lo venidero. Mal se podría constituir un tributo, impuesto, tasa, contribución inicial o cualquier nombre de la exacción fiscal que se le quiera dar respecto de tributos sobre eventos imponibles pasados. Y aquí sí me permito citar una frase del profesor Vicente Troya, que él en una de sus obras decía que no puede existir una imposición, cuando
ya existió un evento económico. Él señalaba que la tributación de los diferentes actores económicos debía estar relacionada hacia el futuro y no únicamente y no sobre eventos pasados. Y voy a dictar la cita para ver si es que todos la tenemos en cuenta en estos momentos que son tan importantes. Él nos decía: los tributos presentes no pueden gravar capacidades jurídicas pasadas. Los tributos presentes no pueden gravar capacidades jurídicas pasadas. Y esto más adelante tiene relevancia respecto a lo que estamos discutiendo ya con la ley de apoyo humanitario, puesto que es uno de los temas que más controversia nos van a generar a los tributaristas. De ahí la equidad está relacionada de igual manera está relacionada con capacidad contributiva, está relacionada con que paguen aquellos que tienen y que tengan las exenciones y exoneraciones aquellos que las necesiten. De ahí el principio de legalidad, que evidentemente es el que rige nuestro código tributario, la Constitución también, pues el hecho de que no se pueden cobrar tributos que no hayan sido debidamente aprobados mediante la ley. Y esto es muy importante puesto que el principio de legalidad no solo habla o no solo se refiere a un hecho de que exista un impuesto, un tributo en una ley contenida y que como ya está dentro de un régimen legal, esto se vuelve aplicable, sino que también corresponde que se haga un debido procedimiento, no solo en la forma, sino también en el fondo, respecto de la aprobación de la ley. Y es algo que lo vamos a comentar más adelante. De ahí un poco lo que les comentaba, los principios tributarios del Código Tributario con los de la Constitución, pues el Código Tributario tiene una definición un poco más clásica: legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad. De ahí hay un hecho interesante también que tenemos que considerar, y es que el artículo 300 de la Constitución habla de que siempre deben priorizarse los impuestos directos y progresivos, y que la política tributaria debe promover la redistribución, debe estimular el empleo, debe generar producción de bienes y servicios y conductas económicas, ecológicas, sociales y económicas responsables. Este segundo postulado siempre me quedan las dudas cuando se aprueban las nuevas leyes, puesto que ayer, como comentaban algunos ponentes, hasta qué punto la exacción fiscal, las nuevas contribuciones o los nuevos tributos que se están creando pueden generar o tienen cierto análisis respecto de que fomentan producción, fomentan empleo, o de qué se trata. Y eso es algo que lo voy a comentar brevemente más adelante, puesto que las dos medidas económicas que atañen a temas tributarios tienen plena relevancia en estos días. De ahí hay un tema también que me parece muy interesante. El día de hoy está el Pleno de la Asamblea Nacional debatiendo el proyecto de ley humanitario, el proyecto de ley de apoyo humanitario, y aquí hay un hecho particular. El proyecto que envió el presidente de la República tenía 2 contribuciones, y al final del informe, para el primer debate, la comisión aprobó 3 contribuciones, lo que me pareció un hecho bastante curioso, y también, aparte de ser un hecho curioso, es una cuestión que nos pone a discutir respecto de si se trata de un error de técnica legislativa o si realmente puede haber una violación de trámite en la ley, puesto que la reserva de ley y la facultad de crear impuestos es única y exclusiva de la Asamblea, es única y exclusiva del presidente, es única y exclusiva de la función ejecutiva. Y si bien el artículo 301 de la Constitución dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea se pueden establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, no tasas o no contribuciones, también no podemos alejarnos de discutir técnicamente la naturaleza de los actuales
de las actuales contribuciones que se están denominando. Es decir, de acuerdo a la teoría clásica de los elementos constitutivos de los tributos, más allá del nombre que se le pueda poner, si es que, más allá de los nombres que se les puede poner, si es que cumplen los elementos constitutivos de un tributo para hacer un impuesto, para llamarse impuesto, más allá del nombre que le puedan poner, se trata de la creación de un nuevo impuesto. Y si bien no es materia específica de este análisis, me parece que sí debe quedar en nosotros una discusión técnica respecto de la naturaleza jurídica de estas contribuciones humanitarias. Sobre todo porque tienen los elementos que nos dan a entender de que son impuestos, no contribuciones, y más allá del tecnicismo del nombre, el fondo es que finalmente se está aumentando la carga tributaria y deberían tener una iniciativa presidencial y no una iniciativa legislativa. Ya, un poco, ¿qué es lo que está pasando respecto a las medidas tributarias que ha adoptado el gobierno? A ver, el gobierno adoptó algunas medidas de carácter económico, otras de carácter tributarias, algunas algo positivas, algunas muy positivas, y me permito aterrizar en este momento en el decreto ejecutivo 1021 del 27 de marzo del 2020. Aquí hay una cuestión muy interesante, puesto que la Constitución le permite al presidente hacer una recaudación anticipada de impuestos en un momento de estado de excepción. Eso dice la norma, esa es la facultad que le da la Constitución al presidente en el artículo 164, en donde se establece que el presidente puede decretar el estado de excepción y dentro de las facultades del estado de excepción, él puede hacer una recaudación anticipada de tributos. Eso es un hecho que está cobijado en la Constitución y que de alguna manera le habilita al Estado a hacer una recolección anticipada de impuestos. Ahora, el decreto 1021, si bien no habla de una recaudación anticipada de impuestos, establece una retención mensual de 1.75 para compañías de servicios de telefonía móvil y de 1.5 para empresas que tienen suscritos contratos con el Estado en los sectores de hidrocarburos. Entonces, aquí hay una primera discusión técnica que tiene que existir, puesto que esta retención del 1.75 y del 1.5 para diferentes grupos de compañías puede llegar a ser considerado como una recaudación anticipada de tributos. La retención como tal, como instituto jurídico como institución jurídica del derecho tributario, es una recaudación anticipada de un tributo. Pero si es que a esa recaudación anticipada que ya existe en el ordenamiento para cualquier hecho económico que se refiere a la recaudación como tal, crear una retención adicional es, sin lugar a dudas, una recaudación anticipada de tributos adicional a lo que ya estaba existiendo. Es particularmente interesante que el decreto 1021 en ningún momento hace una referencia al estado de excepción o a la facultad del presidente de recaudar tributos anticipadamente, y de alguna manera esta es una de las medidas que generan controversia respecto de la facultad del Estado para hacer una recaudación anticipada, si es que esto es o debe considerarse una recaudación anticipada, y el efecto que, por supuesto, produce en ciertas compañías. De ahí que tenemos más adelante el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para convertir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Como lo decía anteriormente, el presidente envió el proyecto de ley con la creación de dos contribuciones únicas y temporales. Hay una contribución humanitaria temporal a personas naturales y una contribución humanitaria única sobre las sociedades. Aquí la discusión tiene que venir por diferentes ámbitos y por diferentes perspectivas o diferentes aristas. Lo primero que señalo es que contribución única y temporal ya fue creada en la Ley de Simplificación Tributaria, Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria de diciembre del 2018. Ya había una contribución única y temporal.
que ahora le dan el nombre de contribución humanitaria temporal. Me parece que es un tecnicismo del nombre, más no ataque el fondo. Y en la ley de solidaridad, y en el 2016, con ocasión del terremoto que existió en Manabí, se creó también una ley de solidaridad donde se crearon las contribuciones solidarias únicas. Entonces, lo que vemos de lo que ha sucedido desde el 2016 para los eventos del 2018, para los eventos del 2019, octubre del 2019, y para la pandemia del 2020, es que la fórmula del gobierno es crear contribuciones únicas, lo cual me parece que es sumamente lesivo para el régimen tributario, puesto que, en primer lugar, no se le da la connotación jurídica que corresponde, que debería ser un impuesto, y lo segundo, que la naturaleza de única y temporal no se está cumpliendo. Es decir, tuvimos en 2016 contribución solidaria para personas naturales, para sociedades, para entidades en el exterior, con una categoría de única. Con los eventos de octubre del 2019, se creó la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria en diciembre del 2019 con contribuciones únicas y temporales. Y al día de hoy, con los eventos de COVID-19 y la emergencia sanitaria, nuevamente aparece esta figura de contribución única temporal. Como digo, cambiado de nombre a contribución humanitaria, y no hay que de ninguna manera deslegitimar la situación ni dejar de ser empáticos frente a una crisis económica, a una crisis social, a una tragedia social que estamos viviendo. Sin embargo, no por ello tenemos que olvidarnos de los principios tributarios, que es un poco lo que estábamos discutiendo. Entonces, con estas contribuciones únicas y temporales, lo que está sucediendo es que son medidas, ¿no es cierto?, que tienen el nombre de contribución única temporal y que se vuelven repetitivas. Porque si bien los eventos que sostienen, el evento, más que el hecho generador o lo que dispara la creación del tributo como tal, puede ser un hecho extraordinario, la realidad es que los hechos extraordinarios van a seguir sucediendo y pueden seguir sucediendo y no se van a terminar con la pandemia o con esta crisis sanitaria de COVID-19. Es decir, no estamos exentos de otro evento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte, o otra externalidad que afecte al país, como por ejemplo la caída de los precios del petróleo y otros elementos u otras externalidades en economía, para que el Estado tenga que sufragar los gastos. Y la discusión que aquí deberíamos mantener, de alguna manera, es que la Constitución es clara cuando nos habla de los rubros y nos habla de la clasificación y la existencia de la creación de política fiscal, y es que básicamente el Estado, cuando necesita gastos, ¿no es cierto?, cuando tiene gastos y cuando necesita cumplir con ciertos gastos, tiene la obligación de crear ingresos permanentes. Entonces aquí hay una discusión respecto de si estos ingresos permanentes, estos le dan una característica de que no es un ingreso permanente para tratar de sostener un gasto que no es de igual manera permanente, sino que se justifica con la emergencia sanitaria. Pero lo que termina sucediendo es que esta creación de estas contribuciones generan simple y llanamente suertes de parches al problema inicial que habíamos citado, que tiene relación con la crisis económica del país. Me parece que las medidas tributarias adoptadas por el gobierno tienen mucha relevancia y mucho impacto, y las mismas tienen que ser discutidas desde una manera en donde se genere no solo una suerte de arreglo temporal. Me parece que todo lo que estamos viviendo y todo lo que está sucediendo amerita que se vuelva a dibujar un nuevo sistema tributario en donde se ajusten y se hagan las correcciones al presupuesto general del Estado, al gasto público, y que se revelen verdaderos hechos económicos que permitan tener una tributación efectiva respecto de renta ganada, respecto de renta generada, respecto de elementos patrimoniales que ya existen
y que no exista o que no se generen violaciones a determinados principios. Me parece que hay que discutir el principio de capacidad contributiva, me parece que hay que discutir el principio de no confiscatoriedad. Ayer algo se comentaba respecto a los derechos de propiedad, y de alguna manera lo que también tenemos que analizar es que los principios son vigentes en pandemia, son vigentes en crisis sanitaria, y para eso están. Es decir, no porque hay una situación que rompe todos los esquemas, que rompe todas las planificaciones, que rompe todos los eventos previsivos que cualquier organización o el mismo Estado pueda tener, significa que por ello vamos a dejar de lado los principios tributarios. Yo creo que el mensaje, me parece que ya se acabó el tiempo, pero yo creo que el mensaje es ese. Yo creo que el mensaje es, los principios tributarios son tan vigentes al día de hoy y serán vigentes en 50 años y han sido vigentes 50 años atrás, más allá del nombre técnico que se le pueda dar en la Constitución de 2008, en las constituciones anteriores, en el Código Tributario de 1975 o en las diferentes legislaciones que puedan existir en futuro. Pero los principios tributarios son los paladines de la justicia tributaria y son los paladines del régimen tributario. Sin principios tributarios, sin aplicación de principios tributarios, estamos poniendo en duda la democracia. Y aún en estado de excepción y aún con emergencia sanitaria, lo que realmente se debe rediscutir al día de hoy es que no se pueden violar los principios constitucionales o los principios tributarios aterrizados en el Código Tributario, porque finalmente es garantía de un sistema tributario justo, un sistema tributario equitativo y un sistema tributario que cumple el mismo fin de la Constitución, que nos habla de producir empleo, que nos habla de producir crear fuentes de empleo y fomentar la producción como tal. Entonces, hasta aquí creo que me quedó un poco corto el tiempo, pero acá